Recuerdo que cuando era niño me impresionaban todas las celebraciones y la pompa que rodeaban el bicentenario de nuestra nación. Ese año el Juego de las Estrellas se celebró en Milwaukee, apenas unos días antes del 4 de julio, y recuerdo cómo reunía todas las latas conmemorativas de refrescos en rojo, blanco y azul. Recuerdo haber ido al musical 1776 a la escuela secundaria de Linda. Recuerdo los programas especiales de televisión y tantas cosas. Fue un tiempo emocionante. Ahora bien, este próximo verano se celebrará, para nuestra nación se celebrará el sesquicentenario, 250 años. Si hubiera un lugar especial para estar en 2026, quizás sería Washington, D.C., el 4 de julio. Sin duda sería algo memorable. Tal vez hacer un picnic frente al monumento a Washington, en el National Mall. Pero yo conozco un lugar aún más especial para estar, que queda a 5 minutos de mi casa. Y es justamente aquí, adorando al Señor Jesucristo con su pueblo. ¿Qué mejor lugar para estar que aquel donde el gran Dios del universo ha decidido para su nombre? Sí, nos sentimos orgullosos de ser estadounidenses, pero nos asombra aún más saber que somos la posesión más preciada de Dios. Israel, como pueblo escogido y posesión especial de Dios, así se le escribe en el libro de Deuteronomio, está recibiendo instrucciones sobre cómo vivir al entrar en la tierra prometida. Y el capítulo 12 marca el inicio de una sección importante del libro. Tal vez recuerden el bosquejo general que vimos cuando comenzamos esta serie por allá por septiembre. Ya hemos recorrido las estipulaciones generales del pacto que Dios hizo con su pueblo, es decir, el marco de cómo debían vivir como su pueblo. Ahora, a partir del capítulo 12, Moisés comienza a presentar estipulaciones más específicas, aplicaciones concretas de la ley general expuestas en los capítulos anteriores. Y lo primero es lo primero, tal como ocurre en el orden de los 10 mandamientos. Ellos debían ordenar correctamente su adoración. ¿Qué podría ser más importante que adorar a nuestro Creador y Redentor? Nada. Para eso fuimos creados. Acompáñenme en oración para que Dios nos hable ahora por medio de su palabra y para que al entrar en este nuevo año sea un año caracterizado, ante todo, por una adoración sincera y de corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo. Es un deleite estar juntos con tu pueblo, Señor. Y abrir tu palabra delante de nosotros. Ayúdanos a entenderla. Es a veces difícil tomar la ley de Moisés y aplicarla a nuestras vidas hoy, pero ayúdanos en eso mientras tratamos de hacer lo que seas glorificado y que nos acerques más a ti a través de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Así que este es el primer llamado, el llamado de Israel. Ese llamado comenzaba con destruir los lugares sagrados de las naciones que habitaban en la tierra de Canaán. Leamos nuevamente desde el versículo 1. Estas son las leyes y decretos que cuidarán de poner por obra en la obra del Señor, el Dios de tus padres, les ha dado para que la posean todos los días que vivan sobre la tierra. Esta es la introducción de toda la sección del libro. Y una vez más, estas leyes y decretos comienzan con la adoración concreta. Versículo 2, destruirán por completo todos los lugares donde las naciones que ustedes despojarán servían a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados
y debajo de todo árbol frondoso. Estos árboles frondosos simbolizaban la fertilidad, pues allí se realizaban rituales de carácter sexual con la intención de pedir a los dioses y diosas prosperidad y fertilidad. Versículo 3, derribarán sus altares, despedazarán sus pilares sagrados, quemarán al fuego sus imágenes de acera y cortarán las esculturas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. Entonces, cuando Israel entra a la tierra, esos santuarios y lugares de culto estarían por todas partes, especialmente en los lugares elevados. Debían ser eliminados por completo para que tanto ellos como los dioses que representaba quedaran fuera de la vista y fuera de la mente, que sus nombres fueran olvidados. Esa tierra ahora pertenecía a Yahweh, al Señor. Su pueblo debía adorarlo a Él solamente. Más adelante desarrollaremos nuestra aplicación principal en el segundo punto del sermón, pero vale la pena hacer algunas observaciones desde ya. En cuanto a derribar santuarios dedicados a ídolos, ¿eso es algo que Dios le pide hoy a la iglesia? Observemos el ejemplo del apóstol Pablo en Atenas, una ciudad llena de ídolos, con altares en cada esquina. ¿Acaso Pablo salió con un martillo a destruirlos? No. Lo que hizo fue razonar con quienes los adoraban y proclamarles la verdad del único Dios verdadero y de su Hijo, que vino a salvar al mundo. Eso nos recuerda que se trata de una guerra de ideas. Guerra de ideas. La entrada a la tierra prometida fue un momento único en la historia del pueblo de Dios. Esa tierra con límites específicos fue, fue reclamada por Yahweh y él no toleraría rivales. Sin embargo, al aplicar este pasaje hoy, sí sería correcto y apropiado destruir ídolos dentro de la iglesia. En ciertos contextos, eso podría ser literal, por ejemplo, en iglesias de la India. Tengo que hablar con Daniel esto, por presiones culturales o religiosas, intentan convivir con el hinduismo, el cual gira en torno a la adoración de ídolos. Pero nuestra cultura podría tomar otra forma. Si, por ejemplo, miembros de la iglesia promovieran esquemas para enriquecerse rápidamente, atrayendo a otros a invertir y desviando la atención del culto, para enfocarse en el lugar de sentarse humildemente bajo la predicación de la palabra, eso debería ser eliminado de inmediato. Borrado del sitio web, eliminado por completo. Que se borre la memoria de ese Dios del avaricio y del materialismo. Esas cosas, lamentablemente, pueden suceder dentro de las iglesias. Suceden en iglesias. La realidad es que tenemos un Dios que con toda justicia es celoso de su gloria y no tolera rivales que compitan por la devoción de nuestros corazones. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sigue teniendo plena vigencia hoy, así como lo tenía en los días de Moisés. Al igual que Israel, estamos llamados a adorar al Señor de manera distintiva, es decir, en una forma particular que Él mismo prescribe y en un lugar designado por Él. Comencemos entonces reflexionando sobre este llamado a una adoración distintiva. Leamos el versículo 4. Ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa manera. ¿Qué manera? De cualquier manera a la ligera. Adorarlo donde a uno se le ocurra y como a uno le parezca, pensando que Dios está obligado a escuchar nuestras oraciones y a concedernos lo que queramos si simplemente seguimos el ritual correcto. Esa era la religión pagana de los cananeos. Y ese mismo espíritu marcaría más tarde la religión del reino del norte de Israel,
Jeroboam levantó sus becerros de oro como ídolos, uno en el norte y otro en el sur, y nombró sacerdotes que no eran levitas. Era una religión hecha a la medida del hombre. Una fe, hágalo usted mismo, pero el Señor dice, no, a mí se me adora de esta manera. Y en particular, al entrar en la tierra, Él sería adorado en un lugar designado, versículo 5. Más bien buscarán el lugar que el Señor su Dios escogerá entre todas sus tribus para poner allí su nombre y establecer su morada. Allí irán. Ahora, si recorremos la historia de Israel a través de los libros de Josué y Jueces, y luego en Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes, vemos que ese lugar central de adoración, donde estaría el arca del pacto que contenía las dos tablas de los 10 mandamientos, fue cambiado de ubicación de Siquem a Betel, de Betel a Silo, hasta llegar finalmente al lugar permanente en Jerusalén, que el rey David estableció como su capital. Allí fue donde Salomón edificó el templo. Ese era el lugar a que el pueblo peregrinaba, donde celebraban fiestas en la presencia del Señor, recordando sus grandes actos de liberación y su provisión constante. Ese era el Washington, D.C. de Israel. Pero, por supuesto, el Señor, a diferencia de los dioses y diosas de las naciones, no habitaba literalmente en esos lugares, ni siquiera en un templo, en ningún templo. Salomón mismo lo reconoció al dedicar el templo, cuando dijo en 1 Reyes 8, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí que los cielos, aún los cielos de los cielos, no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Sin embargo, atiende la oración de tu siervo y a su ruego, oh Señor Dios mío, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti en este día, que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que escuche la oración que tu siervo haga en este lugar. Escucha pues la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha desde el cielo el lugar de tu morada y cuando oigas, perdona. El Señor hizo habitar su nombre allí en el templo. Su pueblo oraría hacia ese lugar en su nombre y él escucharía. Ese lugar designado, finalmente, el templo de Jerusalén, también sería el punto de unidad del pueblo de Dios. Todas las tribus tendrían ese lugar en común. Les recordaría que eran un solo pueblo con un solo Dios. Cuando Jeroboam y las 10 tribus del norte se separaron de Judá, ¿por qué estableció los becerros de oro? Para que esas tribus fueran a adorarlo allí y no subieran a Jerusalén. En ese lugar presentarían sus ofrendas, como leemos en el versículo 6, y allí llevarán sus holocaustos y sus sacrificios, sus diezmos y las ofrendas de su mano, sus votos, sus ofrendas voluntarios y los primogénitos de su ganado y sus rebaños. Ese lugar central sería donde los levitas ejercerían su ministerio como sacerdotes designados por el Señor. Los diezmos del pueblo, la entrega de la 10ª parte de su producción y de sus rebaños, servían para sostener a los sacerdotes y levitas en su servicio. Era una adoración centralizada, diseñada para mantener unido al pueblo del Señor, para que se animaran unos a otros y se sirvieran mutuamente. Y sería también un lugar donde el pueblo de Dios expresaría su gozo en él. Versículo 7. Allí comerán delante del Señor su Dios y se alegrarán ustedes y sus familias en todo aquello en lo que el Señor su Dios les haya bendecido. 3 veces en este capítulo leemos que el pueblo debía regocijarse en el Señor. Estas fiestas anuales que se desarrollaban más adelante en el capítulo 16 eran los momentos más esperados del año, aquello que todos anhelaban. Algo parecido a como muchos de nosotros esperamos la Navidad. Un tiempo para estar juntos, para celebrar unos con otros, para celebrar la bondad de nuestro Dios. Espero que hayas tenido una Navidad llena de gozo este año.
Pero aún así, si no fue así, porque vivimos en un mundo caído, con relaciones quebradas, a veces Navidad es difícil para muchos, pero eso no cambia el hecho de que tenemos un Dios maravilloso. Podemos regocijarnos en Él, podemos deleitarnos en Él siempre y hacerlo juntos como su pueblo. Este era el llamado de Israel al entrar en la tierra. La adoración debía ser su máxima prioridad. Adorar al Señor como Él lo había establecido, con los sacrificios y las fiestas que encontramos en la buena ley, y adorarlo en el lugar que Él mismo había designado. Ese era el plan bueno y sabio del Señor para su pueblo. Ese fue entonces, pero esto es ahora. Nosotros no viajamos a Jerusalén para adorarlo en el templo. El templo fue edificado y destruido un par de veces. Además, no somos judíos, al menos la mayoría de nosotros, y ya no ofrecemos sacrificios. Aun si lo fuéramos judíos, no hay templo ni sacerdotes que los presentes. Entonces, ¿cómo aplicamos hoy estas palabras a nuestras vidas? El apóstol Pablo escribe que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué hay de Deuteronomio 12? Como siempre, leemos y aplicamos cada pasaje a la luz de la venida de Jesucristo, el Señor y Rey de Dios, quien murió en la cruz por rebeldes como cada uno de nosotros y resucitó de entre los muertos para mostrar su autoridad sobre todas las cosas. Israel fue llamado a adorar a Dios en el lugar que él había designado, finalmente Jerusalén. ¿Dónde está ese lugar hoy? ¿Dónde se manifiesta Dios hoy? ¿Dónde pone Él su nombre hoy? En ese encuentro tan memorable de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo, en Juan capítulo 4, Jesús le deja saber que conoce su pasado oscuro, su historia con 6 hombres distintos, y no lo hace para condenarla, sino para traer su corazón, para llevarla a la verdad. Entonces parece que ella intenta cambiar rápidamente de tema y la conversación continúa así. La mujer le dijo al Señor, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, en Samaria, pero ustedes, dice ella, sabiendo que Jesús es judío, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y como este Mesías prometido, este rey largamente esperado, 2 capítulos antes en el Evangelio de Juan, después de volcar las mesas de los cambistas y expulsarlos del templo, cuando los líderes judíos le preguntaron con qué autoridad se atrevía a hacer estas tales cosas, Jesús dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron qué es lo que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca del lugar designado para la adoración hoy? Ya no es un edificio en particular, sino una persona. Donde quiera que Jesús manifiesta su presencia,
donde su nombre es honrado, donde Él es obedecido, allí está el lugar de adoración. Pero así como en los días de Moisés, el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debe ser adorado de manera exclusiva. He disfrutado mucho leer el comentario de Ajit Fernando sobre Deuteronomio. Ajit es de Sri Lanka y comparte esta experiencia. En la ceremonia de apertura de una conferencia cristiana internacional en Sri Lanka, se realizó una danza dedicada al dios hindú Shiva dentro de la catedral local. Entonces, algunos miembros horrorizados, el razonamiento parecía ser que hindúes y cristianos adoraran al mismo Dios, así que una danza en Shiva sería apropiada si se ofrecía a Dios cristiano. Y algunos miembros horrorizados pidieron que la catedral fuera nuevamente consagrada al haber sido profanada por este acto. Creo que tenían razón al expresar su indignación. Los apóstoles proclamaron en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sostener esta verdad ciertamente no es popular en nuestra sociedad pluralista, pero no tenemos otra opción si deseamos llamarnos seguidores de Cristo. Adoramos al único Dios verdadero, quien vino a este mundo en la persona de su Hijo en aquella primera Navidad y ahora es adorado por medio de él donde quiera que su pueblo del nuevo pacto, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en la obra de Jesús en la cruz para el perdón, se reúne en su nombre. Así que, por un lado, el lugar de adoración hoy es donde Jesús está. Pero Jesús se identifica tan plenamente con su pueblo que donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. El tabernáculo y luego el templo fueron lugares gloriosos de adoración, los únicos donde eran aceptables ofrecer los sacrificios prescriptos por el Señor. Pero hermanos y hermanas, hoy es ese lugar glorioso, somos nosotros. Recordamos ese pasaje tan maravilloso de Efesios que acabamos de terminar de estudiar. Escuchamos al apóstol Pablo dirigirse a los gentiles, quienes antes estaban excluidos, decir, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Espíritu, en el Señor. En Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿El lugar donde debemos estar 2026? La iglesia local. Aquí mismo. Puede ser abajo de un árbol en el desierto de Turkana con sus audiobiblias. Puede ser en una catedral en Gran Bretaña. Puede ser en un local comercial en Detroit. O en este mismo edificio que cuando Linda y yo llegamos por primera vez había sido un salón de bronceado y un motel llamado Autumn Gold en el 1990. El lugar es donde el pueblo de Dios se reúne para honrar y deleitarse en el nombre de su Hijo. Pero antes de concluir, volvamos al inicio de este capítulo, donde Israel recibe el mandato de destruir todos los santuarios edificados a los dioses y diosas que llenaban la tierra. En cierto sentido, esos santuarios también existían en el corazón de cada persona que ha llegado a conocer al Señor.
eran las viejas maneras de vivir, aquellas que ahora deben quedar definitivamente atrás. Si dejamos restos de esas viejas prácticas, podríamos volver a sentirnos atraídos hacia ellas. Los gentiles que llegaron a la fe en la ciudad de Éfeso, de Hechos 19, consideraron necesario quemar todos sus antiguos libros de hechicería y conjuros dirigidos a los dioses. Podrían haberlos vendido por 50.000 piezas de plata, lo que hoy equivaldría a 5 millones de dólares hoy, pero no. Ese mal, ese remanente del pasado, debía ser destruido para que nadie volviera a tropezar por causa de ello. ¿Hay algo así en tu casa? Quizás algún tablero de Ouija, algo semejante, revistas pornográficas escondidas en algún lugar. O tal vez una reserva de licor fuerte que dominaba tu vida antes de Cristo. Siguiendo con la conexión entre nuestro estudio de Deuteronomio y el de Efesios que acabamos de concluir, volvamos a tomar ánimo en estas palabras de Efesios 4:17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que anden en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Queridos hermanos, estamos a las puertas de un nuevo año. Si Dios nos concede vivirlo, mirarás atrás el 2026 y diremos, fue un año en el que me despojé del viejo hombre y me vestí del nuevo en Cristo. Fue un año de comunión profunda con el pueblo de Dios. Fue un año de adoración sincera y de corazón a nuestro gran Rey. Antes de cantar nuestro canto final, tomaremos unos minutos de silencio para reflexionar personal y oración privada. Si hay algo que necesitas confesar al Señor, este es un buen momento para hacerlo. Él te perdona. Él te restaura. Ese es el Dios compasivo que tenemos. Si estás guardando algo contra otro miembro del cuerpo de Cristo, donde Dios es adorado hoy, deja que su gracia te cubra. La vida es demasiado corta para aferrarse a la amargura. O si sabes que alguien tiene algo contra ti, en lugar de seguir justificando lo que dijiste e hiciste por causarle dolor, decide ir a esa persona y hacer todo lo posible por buscar restauración y paz. Aquiten sus corazones delante del Señor, permitan que Él les hable y luego le pediremos que vamos a cantar esta canción delante de Él.